¿Sabías que el pimentón es fuente de vitamina A que te ayuda a mantenerte sano? ¿Le ha tocado a usted en algún momento ya hacer arepitas de yuca o quizás de maíz, pero tiene que sancochar el maíz, luego procesarlo y todo aquello? Pues bueno, eso forma parte de las opciones a las que está teniendo que recurrir muchas veces el venezolano al no encontrar la tan famosa o tan popular en nuestra mesa harina de maíz precocida. Pero como muchas de estas opciones, hay otras cosas que podemos hacer para tratar de garantizar una dieta balanceada en nuestra familia, en nuestro entorno, aún a pesar de las dificultades que puedan existir para conseguir estos alimentos a los que estamos acostumbrados a poner en la mesa. Antes de hablar de esto, hay que evaluar definitivamente lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, porque quizás no todas las personas tienen la misma creatividad en la cocina o quizás el tiempo para dedicarle a estas preparaciones. Hoy nos acompaña Ingrid Candela, ella es nutricionista e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, además miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, y también la acompaña el día de hoy la doctora Mariana Mariño, ella es pediatra, nutrólogo, además gerente de salud del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, conocido pues popularmente como CANIA, una de estas derivaciones o de estos proyectos que ejecuta Empresas Polar a través de su responsabilidad social. Bienvenidas a ambas. Gracias. La alimentación es un derecho constitucional en Venezuela, Sí, licenciada. el derecho a la alimentación en nuestra Constitución, de hecho, está concebido desde el concepto de seguridad alimentaria. Para nosotros, seguridad alimentaria existe en un país o en una persona cuando ésta tiene acceso a cantidades suficientes de alimento y calidad también, es decir, diversidad, para que esto pueda conducir a la persona a tener un estado nutricional adecuado y que estos alimentos que están disponibles pues se adapten a la cultura o a las preferencias que tienen las personas. Y esto debe ser permanente. Durante todo el año, un venezolano debe tener acceso a todos los alimentos que él necesita para poder desarrollarse. Y no solamente que los alimentos estén disponibles, sino que el venezolano o que los hogares tengan acceso económico, físico y que además tengan un buen estado de salud o las condiciones ambientales necesarias para que puedan aprovechar esos alimentos. Ese es nuestro concepto de seguridad alimentaria y desde allí el derecho a la alimentación debe cumplirse. Ese es el deber ser. Ahora, ¿cómo se mide realmente el nivel nutricional de la población de un país? ¿Qué se evalúa en ese sentido? Sí, fíjate. La evaluación del estado nutricional comprende varios parámetros. Generalmente uno tiende a irse a los parámetros antropométricos, que es el peso, la talla, estas variables, ¿verdad?, de dimensión corporal. Y la vigilancia nutricional se hace, tradicionalmente, se ha venido haciendo a través de lo que es el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia nutricional que hace unos años nos está reportando esta cifra, o sea, estas estadísticas. Pero digamos que a nivel clínico, cuando uno va a hacer esta evaluación, uno parte de elementos de la antropometría, que son estos valores del peso, la talla, pero además hay una serie de otros elementos que contribuyen a estos diagnósticos. Los aspectos dietéticos son muy importantes, pero también están los aspectos psicosociales, es decir, el diagnóstico del estado nutricional debe ser un diagnóstico integral, más allá del peso y la talla y las medidas, ¿verdad?, de lo que llamamos composición corporal, que es esta parte del área grasa, del área muscular. Entonces, nosotros apuntamos a que ese diagnóstico tenga como estas variables, estas características. En este momento, realmente cifras nacionales que tengamos a la mano para decir en qué nivel estamos, lo que sí sabemos es que hace varios años en el país estamos atravesando, ¿verdad?, lo que se llama la doble carga de la malnutrición, es decir, tenemos tanto población con exceso, con sobrepeso y obesidad, como pacientes o población que tiene déficit, es decir, desnutrición y también problemas de talla baja, que es otra forma de la malnutrición por déficit. Ahora, licenciada, en términos generales, históricamente el venezolano ha gozado a plenitud de este derecho a la alimentación o no.
Sí, en Venezuela nuestras hojas de balance pues reflejan que siempre ha existido disponibilidad de alimento y sí ha existido una desigualdad en el acceso, obviamente. Quien tiene mayores recursos económicos obviamente tiene acceso a una alimentación más completa y más diversa, sobre todo acceso a aquellos alimentos que son más costosos. Hablemos de proteínas de alto valor biológico y de frutas y vegetales. Los estratos socioeconómicos bajos siempre han tenido dificultades para tener acceso a los alimentos que necesitan. Y de hecho, cuando uno trabaja en zonas rurales, que he tenido la oportunidad de hacerlo, vemos que son pocas las personas, pocos los hogares que pueden cubrir sus necesidades alimentarias con lo que realmente tienen o con lo que producen. Lo que ocurre es que en este momento definitivamente ese acceso o esa negación al acceso pues se ve más marcado en poblaciones que viven en extrema pobreza. Por las condiciones económicas, sí, en gran parte. Sí. Lo otro también, lo grave que está ocurriendo en el país es que este segmento de personas pobres, sobre todo en pobreza extrema, se ha incrementado. Y en COVID, de hecho, en el año 2015 reportó que un 49% de la población es la encuesta de condiciones de vida. Sí, vive en situación de pobreza extrema. Pobreza extrema es una condición en la que el hogar no tiene acceso al costo de una canasta, es una canasta básica que contiene los alimentos que necesita un hogar que tiene aproximadamente 5 miembros. Y luego tenemos el pobre crítico, que llamamos nosotros, que es el que tiene acceso tal vez a una canasta, pero no al doble, al costo del doble de la canasta, que es lo que incluye ya otros servicios, otros gastos que se generan en el hogar. Okay. Y los no pobres, que anteriormente pues eran estas personas que tenían tal vez un ingreso familiar mayor al costo de 2 canastas, pues hoy día pues, se ha reducido. Entonces existe un segmento en la población de nueva pobreza, que es esa clase media que pasó ahora a ser pues un pobre que tal vez tiene necesidades básicas satisfechas cuando se refiere a vivienda, a disponibilidad, acceso al agua potable, a educación, pero que hoy día no tiene acceso a la canasta. Entonces, personas como tú, como yo, que de repente anteriormente podíamos ir a hacer un mercado más o menos completo para nuestra familia, hoy tenemos problemas para tener acceso a todos esos alimentos. Y eso sin duda repercute en ese régimen de alimentación saludable. Ahora, cuando hablamos de una persona bien alimentada, muchas personas o muchos individuos suelen irse inmediatamente a las personas que están gorditas, que están quizás rozagantes, pero ¿realmente esto significa estar bien alimentado? No, y fíjate que en pediatría nos pasa mucho, ¿no? Ese niñito que se ve rellenito, que se ve, es como fuerte. Y las personas suelen pensar, no, pero mira, está sanito, porque está gordito. Y está muy bien. Entonces, si realmente ese parámetro, digamos, visual, no es el parámetro adecuado. Entonces, como te decía, esta evaluación nutricional que comprende todos estos elementos es lo que te va a decir, bueno, si realmente este niño está sano o tiene alguna malnutrición. ¿Qué se entiende por estar bien alimentado? Vamos a aclarar eso. Sí, fíjate, la alimentación adecuada debe tener algunas características. Uno debe ser segura, porque puede ser, ¿verdad?, un vehículo transmisor de enfermedades, entonces debe ser segura, debe ser equilibrada. Cuando decimos equilibrada nos referimos a una distribución entre eso, lo que te dan las proteínas, las grasas, los azúcares. Hay una distribución, digamos, porcentual en cantidades. Pero hay otro concepto que es muy importante y que lo hemos visto, se ve en todas las áreas, es cantidad y es calidad. Es decir, las cantidades pudieran ser esa, pero también la calidad de ese nutriente es importante. Por ejemplo, tú pudieras tener el 30% de grasas que te dice tu fórmula dietética, pero si esa grasa es una grasa saturada, es una grasa trans, o sea, eso que uno llama las grasas no saludables, entonces tampoco cumplimos los criterios de calidad. Entonces, la alimentación, aparte de esto, tiene que tener como otras características, qué como y cómo me lo como. Entonces, esa alimentación tiene que tener un lugar adecuado, un horario adecuado. Tiene que tener ciertas condiciones, esa relación entre el cuidador y el niño que la recibe o entre esa familia que está haciendo la alimentación. Es decir, la alimentación no es solamente comida, cuánto y qué, sino va mucho más allá. Y por eso ese enfoque integral que nosotros manejamos en Kania y que es lo que se perfila, ¿verdad?, y lo que se impone, es lo que se debe hacer. Es decir, la alimentación no es solamente comida, no es el qué, sino también el cómo es ese entorno, cómo son esas relaciones interfamiliares, esa dinámica. Y de eso vamos a hablar quizás un poco más adelante porque es un punto bastante importante. Ahora, ¿nuestra cultura gastronómica promueve una alimentación saludable?
Definitivamente no. Yo siempre he pensado que el venezolano pues siempre ha comido muy mal porque generalmente tiene una dieta que es de alta densidad calórica, es una alimentación bastante monótona. De hecho, el venezolano come arroz con pollo, pasta con carne, o sea, hay platos que son bastante Y los vegetales brillan por usuales. su ausencia, Sí, por lo los vegetales y general. las frutas generalmente se consumen en menor cantidad porque la mamá no comienza a crear ese hábito desde temprana edad, eso es importante decirlo. Entonces el niño no desarrolla su paladar, ¿ok?, para de poder degustar esos alimentos. Entonces integrar los vegetales y las frutas ya en la etapa adulta es posible, pero cuesta un poco más. Y lo otro es que esa cultura del venezolano del siglo pasado viene orientada a manejar problemas de hambre. Entonces nuestras abuelitas vivieron en situaciones de crisis, situaciones de hambre, Claro. y entonces educaron a sus hijas, que hoy día son tal vez nuestras abuelas o nuestras mamás, a que nos alimentaran para que tuviéramos eso, para que tuviéramos un buen peso, para que estuviéramos gorditos y no pasáramos hambre, no nos desnutriéramos. Y esa dieta se basa principalmente en carbohidratos y grasas. Carbohidratos y grasas, sí, tenía obviamente una buena composición en proteínas, pero de lo que más adolece la dieta del venezolano es de frutas y vegetales. ¿Y cuál es la población que más requiere de una buena alimentación? Todos demandamos eso, pero hay un sector etario para quien esto es fundamental. Para quienes es fundamental. De eso hablamos más adelante.